Puedo fichar. Estoy buscando, ¿eh? Oh my god. Oh my god. Bueno, chavales. Buenas a todos, chavales. Jueves más. Con el Inside Star Citizen. Que en este caso se titula Spartan Warrior. Guerrero espartano. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, chavales? Dentro asunto. We're sitting on the Pyro 4. Storms have been raging for ages. You can't get a ship down there. Turbulence is too much. Visibility is completely shot. The people in the base, they've got their anti-air set up as well. Estamos en Pyro 4, las condiciones son jodidas, visibilidad prácticamente nula y la gente en las bases tiene defensa mandanguita, defensa mandanguil, ¿no? And then suddenly they're hearing the rumbling of tire moving across the hillside. De repente se escucha el movimiento de las ruedas, de ruedas acercándose, ¿no? Hordes and hordes of Spartans, and you know they're filled. Hordas y hordas de Spartans, o sea, un mogollón de vehículos acercándose a la zona, ¿no? To the brim with people who are just stocked up, they're locked and loaded, and they're just ready to get out and just go, well, this base is going to be ours now because you protected against the air. But you... Dice, además, con gente dentro y diciendo, bueno, pues esta nave, o sea, esta zona, esta base es ahora nuestra porque os habéis protegido contra los ataques aéreos, pero... did nothing for land. Pero no habéis hecho nada para tierra, ¿no? As Star Citizen evolves and the systems get larger and more of them come online, and gameplay features come online, we've been looking at the ways that players get to places. And as you saw at CitizenCon, one thing that is becoming very apparent is that a lot of locations are going to be well defended from the air. You've got... Una cosa que, bueno, estamos mirando maneras en las que los jugadores pues hagan engage con el juego y de diferentes maneras. Y una de las cosas que hemos visto en la CitizenCon es que está bien defendido el aire. Vaya pasada de misil y vaya pasada de... Mola. Anti-aircraft cannons, you've got protection for this ground structure. It might be that there's a big storm coming in. It might be that visibility is low, and with a lot of our ships, you're limited on how you can approach, and that's kind of where the Anvil Spartan comes in. The Anvil... Claro, está diciendo, efectivamente, tendremos una zona en la que esté defendida con armas antinave, incluso pues tormentas o visibilidad reducida, y aquí es donde entra en juego el Anvil Spartan. Spartans are first dedicated armored personnel carrier. You have 3 ways onto the vehicle. You have 2 entrances in the middle, so you have left and right entrance and exit. And then you have a more traditional troop transport rear folding ramp. Bueno, está diciendo que efectivamente tiene puertas laterales y luego tiene una rampa más tradicional y que es el primer carrier de transporte de personas. Muchas gracias, Randur. Vamos a ver una cosa, chavales. Dios, cómo se va a cocer, tío, en el juego, en tierra. Yo tengo muchísimas ganas de esto y que esto evolucione más y realmente es que se va a cocer mucho. O sea, Star Citizen definitivamente no va a ser solo un juego del espacio. Para nada. O sea, yo cada vez lo veo un juego súper completo, cada vez más completo. Y esto pues es prueba de la dirección que quiere tomar el equipo, ¿no? Está claro. It can carry up to 8 troops plus their weapon loadout. Dice que puede llevar 8 tropas aparte del artillero del arma. It's got space. No, espera. Artillero no, un momento. Un momentito. To 8 troops plus their weapon loadout. Sí.
Efectivamente, me he equivocado. Aquí es 8 tropas y aparte su armero, con un armero, ¿no? Ahí está, el armero. It's got space for one crew member who's going to drive the thing. Esta luego sería pues un asiento para la tripulación en sí del vehículo, sería para uno. It's fast because if it wasn't fast, you may as well just run there yourself. Anvil's a very well developed manufacturer within our universe, and we had a really strong base already with the ballista. Hay una cosa que está diciendo interesante que dice, bueno, que Anvil es un fabricante cojonudo, ¿no? Que tenemos una buena base con la balista, y nos dice además que nos dicen que el vehículo es rápido, porque de otra manera acabarías cocinado, ¿no? Entonces, saber a cuánto va, la verdad. Tiene buena pinta. In terms of defense, it is quite well armored, especially compared to the ballista, and it retains the dual size 2 gun that is operated by the driver on top of the cab. Dice que en cuanto a armamento, retiene pues esa característica de llevar una torreta balística con 2 armas de tamaño 2, remota. The Spartan is built off the same chassis that the Anvil Ballista is, which is we're terming the Anvil Atlas. The Anvil Atlas is the shared platform that both the Ballista and the Spartan sit on. While it may seat 8 troops in the vehicle, I don't see why you couldn't cram literally as many as can sit down or stand up on top of it. Just may want to be careful of the turret on the vehicle itself. A ver, un momento. Está diciendo que tienen la misma plataforma, que se llama Atlas, la plataforma, por lo que entiendo, y que comparten plataforma tanto la balista como el Spartan. O sea, comparten el casco, digamos, es lo que viene a decir un poco. The Anvil Atlas. The Anvil Atlas is the shared platform that both the Ballista and the Spartan sit on. While it may seat 8 troops in the vehicle, I don't see why you couldn't cram literally as many as can sit down or stand up on top of it. Just may want to be careful of the turret on the vehicle itself. Claro, está diciendo de que esto es un poco... Vamos a ver, está diciendo de que aunque sea para 8 personas, no ve por qué no podamos llenar con gente de pie incluso, y incluso montado encima de lo que es el vehículo, pero que tendríamos que tener cuidado con la torreta, ¿no? del vehículo. I mean, I tested it. You can definitely shoot your friend. Dice, lo he probado, definitivamente tú puedes disparar a tu amigo, o sea que de alguna manera como que esa representación que vemos de los tanques de la Segunda Guerra Mundial con soldados a bordo, ¿no? Sentados ahí a los lados. No sé cómo lo harán, la verdad. If they're on top of it, because there's nothing to stop it doing that. One of the sort of visual features a lot of people notice on the exterior of the Spartan is the ladders on the sides, and at the initial release these are unfortunately not usable, but they are fully intended that players will be able to get on them in the future and then clamber on top of the vehicle, and then it's up to you whether you want to do some offensive or defensive capabilities. Claro, está diciendo que efectivamente esta escalera que tenemos aquí, que no estará disponible la funcionalidad según salga el vehículo, pero que se irá implementando y luego pues es cosa vuestra, ¿no? Dice Juan Tripulación, es cosa vuestra si queréis utilizarla para habilidades defensivas o ofensivas, ¿no? The Spartan releases straight into the game in Star Citizen Alpha 3.15.1, and I'm super excited to see how players use it. We always have our intention, but there's always cool and innovative ways that players use our ground vehicles. Dice que en la 3.15.1 el vehículo está flight ready, chavales. Básicamente. The Anvil Spartan is the latest ground vehicle making its way to the persistent universe, and doing so straight to drivable during this year's IAE festivities. So be sure you check out the website for all the remaining details. And up next, a ship whose journey from concept to reality took a different path than... Bueno, ya está. Nos vamos, chavales. Hasta aquí hemos llegado. Dice, bueno, aquí hay una nave que pues el camino del concepto de la realidad pues ha tenido un camino diferente. Y ya está, no queremos ver nada más. Hasta aquí lo dejamos, ¿no? Hago encuestas si seguimos o no el Inside. most. The Aegis Redeemer is up next in our IAE special Inside Star Citizen. Ah, vale, pues The Redeemer is vale, the first ship that was actually designed by the backers. It sort of was a product of its time, and the game evolved quite a lot since then. We knew we wanted to reinvent the ship,
and it's quite a different beast from back then. Vale, dice que, bueno, los Redeemer sabían que querían reinventar la nave porque no cuadraba el concepto. O sea, se habían comentado. Bueno, para que no sepa la historia de los Redeemer, hubo un concurso y pues hubo un ganador de ese concurso. Vas a votaciones de la comunidad. Va a ser un diseño, ¿no? Y el premio, pues era obtener ese diseño y no sé si iba a trabajar para ZIG, pero bueno, creo que al final estuvo trabajando para ZIG el hombre, luego se fue a CT Project. Hay toda una historia ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de retocar la nave, retomarla y tal, pues fue algo que llevó. O sea, siempre había esa pregunta en el aire, ¿no? De qué pasa con la Redeemer. Como que no se ponían manos a la obra, no tenían todavía una idea, ¿no? De cómo empezar con ella, ¿no? Para adaptarlo pues al estilo de Aegis y demás y perfilarla, ¿no? Pues y poco a poco pues se fue definiendo la forma que tenemos de la nueva Redeemer resurgida de, digamos, las cenizas de ese concepto de un fan, ¿no? We've spoken in the past about how the Redeemer was originally a hybrid dropship gunship, and over time we've expanded the lineup of our ships to make the dropship side of the Redeemer redundant. So it was decided that we would fully focus on the gunship side. It is there to come to an area, absolutely annihilate and control the skies and the ground around it. Claro, el tema está en que a medida que fueron haciendo naves en Star Citizen, pues aumentó lo que es el abanico de posibilidades de diferentes campos que cubrían las naves. Hemos visto cómo salió la Valkyria, ¿no? Entonces, esta nave al principio iba a ser conceptuada como nave que tenía cañonera y también para despliegue de tropas. Y al final, con la salida de la Redeemer, como que se vio un poco desplazada en ese sentido para que encajara en el desarrollo y se tendió a pues, hacerla cañonera. Y dice, pues, la tripulación pues, está preparada para aniquilar todo lo que le rodea en el espacio, ¿no? I'd say the Redeemer is good for a group who want good offense while also having pretty decent defense. At the front of the ship we have the cockpit, which obviously holds the pilot seat and dashboard. When it came to the Redeemer cockpit, we actually used the Gladius as a base. We wanted to make sure we had very good visibility, and obviously the Gladius has that. Está diciendo de que piensa la chica, ¿no? Que esta es una nave preparada para un grupo de personas que tenga pues una acción ofensiva y también defensiva en mente, y que se basaron en la Gladius para diseñar el cockpit, partiendo de esa buena visibilidad que tiene la Gladius, ¿no? It's not exactly the same as the Gladius, but you might see the similarities there once you're piloting the Redeemer. The pilot guns are ballistic cannons. Vale, esto yo aquí tengo que protestar, o sea, protestar muchísimo. Uno dice, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, chavales? O sea, por favor, tienen que corregir esto. O sea, esto es injugable. O sea, estos fotones es injugable. No hay manera de jugar así. O sea, esto tienen que hacer algo. Y bueno, dice que el piloto lleva cañones balísticos. Tal, pero bueno, al final le vamos a cambiar las armas, ya os digo. O sea, le vais a meter las de tamaño 4, vais a mandar por saco las 788 que trae de serie y le vais a meter ahí un 447 como Dios manda. Y en esto pues hay que meterle unas NDB, porque es que no hay otra manera, porque esto es injugable. You go down those steps and we've got the 2 remote turret seats at the front. The guns that are attached to the remote turret on the Redeemer are actually size 3. Aquí lo vuelvo a parar otra vez. Esto es como se ve desde la visión del remoto, ¿vale? O sea, es en plan de... No, tío, ni con gafas de sol, ¿sabes? Es demasiado, ¿no? Entonces, a ver, esto no... La nave es una pasada y mola un huevo, ya os digo. Con unos NDB se hace bastante más jugable. Igual con los NN14... que tengo que mirar. Creo que sean los NN... No, los NN14 no. Tienen que ser... Bueno, hay unos cañones láser que son más finos a la hora de tener los efectos. Igual es una alternativa para poder disfrutar de esta nave hasta que solucionen este problema, porque esto es evidentemente un problema. Aparte de eso, bueno, está diciendo que tiene 2 asientos para torre remota. Os informo que, de momento, si bien el piloto controla cuando está sentado las armas de tamaño 4 y la torreta remota que está debajo de la nave, ahora mismo está el problema que si en el asiento de, digamos, babor, ¿vale? Que es el de la izquierda,
¿Vale? Si un artillero se sienta ahí y el piloto está sentado al mismo tiempo, el artillero solo puede mover la torreta y no puede disparar. Imagino que eso con el tiempo lo irán arreglando. De todas maneras, la experiencia que tengo ahora mismo con la Redeemer es una animalada. O sea, está guapísima. Estos evidentemente son fallos que se tienen que ir puliendo con el tiempo. 3 laser cannons. Now, if there is nobody in the front remote turret, that gun can also be controlled by the pilot, so then it has full control of its own guns and the front remote turret. We've got the first manned turret in the turret room. The manned turrets are using size 5 ballistic Gatlings. The guns that we've made for the manned turrets have actually been made new for the Redeemer. Not specific to the Redeemer, but this is the first time that you'll get to see them and use them. Me está diciendo aquí que esto es un dato importante, bueno, aparte de lo de la torre y de todo eso, que han hecho unas armas de tamaño 5 con la salida de la Redeemer, pero que no son exclusivas de la Redeemer. Que esto, o sea, que se van a poder, entiendo que con esto pues se van a poder comprar en el futuro en una tienda. Vamos a poder ponérselo a otras naves como la Vanguard, por ejemplo. We have the 4 crew seats in the turret room as well. And then behind there is the component room where you can access all of the components. We have huge power plant, shield generators, coolers. They are massive. If you go down the ladders, where we have a airlock door control there as well, we go into the habitation area. Una cosa importante que está diciendo, que esto ahora no se tiene en cuenta, pero el día de mañana durante el combate va a ser importante, es que lo que es la parte de la escalera de mano, con arriba, está sellado. Tiene una compuerta que sella. O sea, porque ya sabéis que el día de mañana, si hay un incendio de a bordo, por ejemplo, si se incendia esta zona de aquí o se incendia la zona de arriba, pues habrá que ventilarla de oxígeno para que no se extienda el incendio y se extingan las llamas, ¿no? De las cositas que irán poniendo poquito a poco. In the habitation area, we've got a fully stocked fridge with usable drinks. So, you know, you can have a little party in the habitation area of the Redeemer if you want. We've got 4 escape pods for the crew. And we have a toilet and a 2 SCU cargo hold at the back as well. Ahí tenéis lo que decía de que preguntabais. Bueno, son 4 cápsulas de escape, en realidad, que también funcionan como cama, lo que estáis viendo ahí. Y luego pues tiene 2 SCU, 2 unidades de carga aquí, ¿no? Aparte de la cocina, eso que enseño ahora. And you exit via the ramp. One of my favourite bits of the Redeemer is the nutcrackers, the side engines. We haven't got anything else in game that's like that. They add a lot of animation and life to the exterior of a ship. So they will open up with increased velocity. They're closed as default when the landing gear is out. And we're hoping to get some more movements in there in future. So we want to have them rotate side to side when you're moving around more in the ship as well. With all that said about the Redeemer, we've seen More in the ship. So we want, and we're hoping to get some more movements in there in future. So we want to have them rotate side to side when you're moving around more in the ship as well. With all that said about the están diciendo de que no solo quieren que hagan lo que es la apertura, los motores, sino que también hagan este gesto, ¿vale? Que se muevan de lado a lado en el futuro. Los motores de... no sé. Al final sí va a ser un cangrejo de verdad, ¿eh? Redeemer, we've seen what it was, how it is now. I think there's only really one last thing to say about it, and it's something that we've said many, many times about various ships, and this ship in particular, and a lot of ships, to the point where it has almost become a meme. But this is absolutely the ship that punches above its weight class. So what do we learn this? Claro, dice que esto es algo que siempre decimos, ¿no? Y tal, de una nave cuando sale nuevo y tal, o cuando sale algo nuevo. Y esto es algo que John Tripulación ha dicho, John Crew, ¿no? Ha dicho que la pegada que tiene es definitivamente por encima de su clase, ¿no? Es una cañonera, pero, o sea, revienta, reparte. Es una nave para repartir, amor. This week,
Well, we learned that a Star Citizen continues to expand into new gameplay systems like inclement weather and new outpost systems with advanced anti-air. So too come with it the need for ground-based troop transports like the Anvil Spartan. That we can finally close the book on the next great starship with the Aegis Redeemer, and that it may look different than most, but it looks deadliest when you're right in front of it. It'll bring the pew. Now, the Intergalactic Aerospace Expo begins this week, so don't forget to log in and make the trek to Microtech to experience all the festivities. And we'll be back right here next week with looks into 2 more additions to Star Citizen's pantheon of spacecraft and vehicles. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Enjoy your IAE, everyone, and don't forget to check out new merch on the merch store. And this. Bueno, ahora nos va a enseñar algo más. Nos dice que bueno, lo que hemos visto, nos hace un resumen, ¿no? Comprimido como siempre de lo que hemos visto en el Inside. Y nos está comentando que la siguiente revisión de naves, como acabamos de ver ahora, pues será para la semana que viene. Hasta la semana que viene no vuelven a hablarnos de la nave. Bueno, sí que es cierto que, vamos a ver, vamos a pensar, un momentito. Vamos a acabar esto y ahora miramos, espérate. Look at this. Look at this. Merchandising. Ah, la sudadera que lleva, que está chulísima. Mola un huevo. La sudadera mola un huevo. Y las zapatillas de pico, que eso no. A ver, vamos a mirar aquí rápido, chavales. Si está el asunto. Vamos a ver, rapidito. Yo esperaba vérmelas todas ya, pero no. Pero no, chavales. Pero no. Pledge Store. A ver. Merchandise. Vamos a ver. ¿Todavía no está o qué? Pues este es el pico normal. Pico estándar. No está todavía. No los han puesto todavía, ¿no? Todavía no los han puesto. No sé si habrá algo aquí en la página principal. Y el tema de la IAE. Vamos a ver, si sale la IAE para... ¿Sabéis que es mañana? O sea, 19 horas. 19 horas, chavales. Entonces, si dice que es para la semana... Y hoy es viernes, o sea, sería, bueno, hoy es viernes no, sería el viernes, el sábado, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. O sea que jueves que coincide con el día de Argo. Efectivamente, o sea que el jueves es cuando tendremos el jueves, o sea, se anuncia el jueves, viernes, sábado. O sea, el jueves y el sábado. El jueves, o sea, viernes, jueves y sábado. Es cuando vamos a tener los nuevos anuncios de naves. Efectivamente. Y aquí, chavales, aquí, solicitud de partner del canal. Aquí mandamos la solicitud de partner del canal, chavales. El 23. Ojo, el día Crusader, solicitud de partner. Y me cago en la leche. O sea, el lunes será un día gordísimo. O sea, porque claro, o sea, para mí va a ser gordísimo, porque el lunes voy a ir como loco, aunque sea una mierda, porque va a ser una mierda de holograma, pero va a ser el holograma. Y ojo, porque puede ser un holograma tan detallado, llegar a ser tan detallado como el de las Kraken. Si es así de detallado el holograma de la Banano Merchantman, me quedo loquísimo. Loquísimo, chavales. El día 4, brutísimo. Y supongo que tendremos posibilidad de probar esto. Yo entiendo que tiene que salir ya el live. O sea, tiene que salir hoy. No entiendo si hay algún tema de aquí. Vamos a mirar el Spectrum rápidamente. Pues tendría que estar ya esto. O sea, tendría que estar ya. Ya. O sea, no hay ningún assassin ni nada. Y no entiendo. No entiendo. O sea, status tal. O sea, no hay nada en el status. Pero bueno, como vamos a estar jugando al live de seguido, pues entiendo que nos meterá un 1004 maravilloso y se actualizará cuando sea. Entiendo que sí, pero yo creo que tiene que ser hoy.
O sea, porque si no ya... O sea, mañana a lo más tardar tiene que estar ya la Redeemer y el vehículo en el asunto. Y además el salón de la IAE preparado. O sea, tiene que estar ya. Y tiene que estar además... Hay que ir a verlo porque tiene que estar con los carteles publicitarios. Con las pancartas publicitarias ya bien puestas de toda la mandanguita que va a salir. Claro, Greigos, tiene que estar ya. La 3.15.1 es el parche de la exposición de la exposición aeroespacial internacional. Y es ya. ¿Y de gatas qué van a poner? Van a poner el holograma de la Rayland, sí, Antares. Van a meter el holograma de la Rayland, tío. Es que es el holo de la Rayland y el holo de la Merchantman Banu, tío. Ojo, ¿eh? Es que... Es que ojo. Ojito. No, la 3.15 la tienen que meter antes, Antonio. La tienen que meter antes, tío. Vamos a ver. A las... arriba sugiere una encuesta, a ver, Randur, ¿qué has puesto? La 3.15.1, estamos hablando. No sé, ¿qué encuesta has puesto, tío? No la veo, tío. Ah, sugiero encuesta para el nuevo precio de la Redeemer. El nuevo precio de la Redeemer. Me motiva. Encuesta nueva. Que ahora estamos cerquita. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Y... Encuesta, chavales. ¿En cuánto creéis que se quedará el precio de la Redeemer? ¿Se quedará en 250 $300, $300 350, 350 400 o más de 400? Recuerdo que la Harbinger cuesta 2,95. Por si alguien tiene alguna duda. La Vanguard Harbinger cuesta 2,95, ¿eh? Yo... Tengo dudas entre... Es que puede valer 360 pavos, pero sí... Yo le voy a poner 350, 400. Creo que vale 360 pavos. Es un bigardo. Es un bigardo, o sea... Tiene que valer más de 350 pavos. Es un... Petabigardo, petardgardo. Es salvaje. A ver, voy a... Aquí está. Es muy gorda, chavales. Muy gorda. Es muy gorda. Lo que está claro es que a 250 no se va a quedar. Sí, Chuspi. Voy al live. Claro, claro. Si no, yo a PTU no excuso entrar, tío. ¿Para qué? O sea, si no hay nada que ver en PTU. Ah, bueno. Espera. Me cago en la puta, tío. No cambio título. El título está así puesto porque estamos en PTU 3.15.1, tío. Pero entiendo por qué lo dices, pero no. O sea, yo lo pongo por el estado del desarrollo ahora mismo. Y... A ver. Lo que voy a hacer, chicos, es que voy a copiar la cuenta. Claro, es que... Voy a copiar la cuenta. Claro, voy a hacer un copy account a PTU.
Voy a hacer un copy account. Vale, cuenta copiada. Tengo que cerrar esto. Es que igual está el Spartan ya. ¿Veis? Igual está el Spartan. Y me veo en la obligación de mirarlo. Me veo en la obligación de mirarlo. Lo mismo está ya, ¿eh? Lo mismo está ya el Spartan, chavales. Lo mismo está ya metido. Ese es el quito de la cuestión, ¿eh? Que lo mismo está ya dentro. Así que vamos a mirarlo. Que ayer hubo un parche Randuro a las 1000. Ayer hubo un parche, ¿sabes? Y puede que lo hayan metido ahora. Es que... O sea, puede que me hayan dado el acceso ahora, ¿entiendes? O sea, que lo hayan empezado a dar a lo largo del día de hoy. Entonces tengo que mirarlo. Copiar la cuenta mínimo. Copiar la cuenta mínimo. No tiene por qué estar, ¿eh? Pero lo vamos a averiguar rápido. Vale, hay que esperar a que cargue esto. Vamos a Nibaba rápido. No creo que esté en la Arena Commander. No, aquí me salen a mí ya Hércules de la IA, ¿eh? La Play Store. Pues sí que es cierto que a veces salen movidas, pero... Sale a 2 Hércules IAE. Porque nos salen antes a nosotros, ¿no? A veces puede salir bugueado, ¿sabes? A ver esto, tío. Nada, pero esto hay que entrar... Esto hay que entrar como hay que entrar. Con 10 años de seguro. Esto hay que entrar como hay que entrar, chavales. Hay que esperar un momentito. No lo sé, yo voy a probar, Randur. No hay garantías,